Bueno, buenas tardes. La verdad es que, Héctor, cuando empezamos con este rollo del Red Faster, no sabíamos, sabíamos dónde empezábamos, pero no dónde acabaríamos. Y Héctor estuvo, creo que en el segundo curso que hicimos, y viendo la trayectoria y viendo que ahora hay gente que dedica su jornada y tiene su bata colgada en urgencias, pues estamos muy contentos, porque ha sido una línea creciente con gente muy buena que cada vez se ha integrado más en urgencias, y que si ahora desapareciera, la gente de urgencias protestaría. Normalmente lo que pasa es que no en todos los hospitales es posible. Y os lo digo yo, que he sido gerente de un hospital, por cuestión de que hay que priorizar. Y muchas veces, por el tamaño del hospital y todo, no puedes aceptar que haya una plaza en urgencias. Pero así todo, hay caminos para tirar para adelante y hacer cosas. Y van a ser los propios servicios de urgencias que, no el jefe de servicio de farmacia, el jefe de urgencias que va a pedir al gerente, oye, ponme un farmacéutico. Y esta es la gracia de la historia, ¿no? Entonces, ¿de qué voy a hablar yo? Pues voy a hablar un poco más de, en general, cómo se ve urgencias en el hospital, 4 detalles de cómo funciona y algunos puntos esenciales de lo que son las urgencias. ¿Muchos de vosotros habéis pisado el servicio de urgencias de vuestro hospital? ¿Sí? Como clientes, como... Yo lo he pisado como farmacéutico, como gerente, como cliente, ya creo que me quedan pocas fases. Bueno, intentaremos explicar las características que al menos nosotros percibimos y que debemos conocer, porque sí que es verdad que conocemos más otros servicios del hospital. Hemos rotado a lo mejor por cirugía, por no sé, y bueno, muchas veces el servicio de urgencias no lo conoces tanto. O solo conoces la parte más logística y no cómo funciona la parte asistencial. Entonces intentaremos dar 4 pinceladas de cómo se organiza el flujo de pacientes, cómo ven los distintos actores del servicio de urgencias, y luego podemos acabar, para empalmar con los compañeros, un poco la parte más de qué problemas hay con la medicación, por qué un farmacéutico en urgencias, etcétera, para acabar un poco. ¿Cómo ven los distintos agentes los servicios? Pues bueno, me sitúo en el papel de gerente. Sé que no es un servicio que es el que me ocasiona problemas de gasto. O sea, no es relevante a nivel presupuesto en general, y menos en medicación. Quizá en recursos humanos sí, pero en medicación no. Pero es mi fuente de ingresos prácticamente, porque un porcentaje elevado de los pacientes que ingresan el hospital pasan por urgencia. Esto ya cambia. Luego otra cosa que es la cara del hospital. O sea, la gente valora un poco aquel centro por lo que se ha oído o por cómo le ha ido en urgencias, ¿no? Muchas veces es un aspecto muy importante a valorar, porque representa el prestigio positivo y negativo del hospital, y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa? Es carnaza para la prensa. O sea, cualquier cosa que pase en urgencias sale en la prensa, ¿no? Como normalmente ya sabéis que los periódicos buscan noticias negativas, por lo tanto, no éxitos. Entonces, urgencias es un punto conflictivo, hay momentos de realmente estrés, y los periodistas lo saben y lo buscan. Por lo tanto, esto sí que le preocupa al gerente, porque si sale en la prensa su servicio de urgencia del hospital, pasan 2 segundos que le llama el consejero de turno, ¿no? Y es una preocupación por la consejería, porque son sus principales preocupaciones a nivel de pulsión de cómo va el sistema sanitario, aunque hay muchos otros, las listas de espera y cómo están urgencias, ¿no? Y si no, mirar la prensa cuando empiezan las gripes y en población, y si hay mucha población anciana, ya veréis cómo este tema sale. Por lo tanto, son puntos que desde el punto de vista de gestión del hospital no son absolutamente relevantes, pero en cambio acaban siendo un punto importante de agenda del gerente y del director médico. Los médicos del hospital, pues muchas veces, sobre todo en los hospitales grandes, el servicio de urgencias es como algo que está allá, que a veces hay que bajar, que hay un caos absoluto, que me llaman cuando menos bien me va,
Y luego que me traen pacientes a la planta en el momento peor, etcétera, ¿no? Y que me descuajaringan un poco toda la agenda. Hay conflictos entre especialidades, ¿no? Y los médicos del hospital saben que han de pactar con el servicio de urgencias cómo manejamos el paciente que básicamente se ha orientado, por ejemplo, si eres neurólogo, a una patología neurológica, que tengo que bajar a urgencias a mirarme, o simplemente el de urgencias ya me lo ha puesto en planta para ingreso, ¿no? Y es una fuente de presión, lo que os decía, por las camas, que es un bien normalmente escaso en los hospitales. La población, pues lo que os decía, un poco es la imagen del sistema sanitario, en parte. En listas de espera, le pasa como a la prensa, ¿no? Listas de espera y urgencias son los puntos que les preocupan más. Pero, aparte, tienen la sensación, la población en general, que es el cajero automático, o sea, funciona como un cajero. Necesito dinero, voy a cajero y saco. ¿Qué problema hay? Que a lo mejor el cajero hay una fila enorme de gente esperando, ¿no? Pero la mentalidad de la gente es voy a urgencias porque tengo algo que me preocupa y me lo han de resolver ya. Y este es un tema que lo vives porque lo iremos tratando, pero en general la actitud de la gente que va allí no es porque tenga un problema de urgencia vital o una emergencia, es por su ansiedad sobre un problema de salud. Bueno, un servicio de urgencias es básicamente un área que se ocupa tanto como todos los hospitales, asistencia, docencia e investigación en las situaciones urgentes y de emergencias, e intenta solucionar problemas a pacientes que demandan asistencia urgente, objetiva o subjetiva, como decía, que no admiten demora y que funcionan todo el año 24 horas. Importante seguir con la idea de que la población llega allí con el síndrome del cajero automático. Doy la tarjeta y que me salga el dinero ya. Es un servicio peculiar, porque aunque tienen médicos de urgencias, pues es un servicio que pulula mucha gente, ¿no? Hasta los de farmacia ahora pululan, ¿no? Pero hay neurólogos, hay un cirujano de guardia, etcétera, y es un servicio complicado en este sentido. No es como cirugía, vamos a hacer el paso de visita, hoy me toca quirófano. Aquello es un continuo caos porque depende no de lo que tú programes, sino de la demanda. Tiene enfermería propia, que normalmente tiene experiencia y trabaja muy bien en urgencia y tiene que solucionar y tiene un papel mucho más preponderante que en otros servicios. Por lo tanto, yo pienso que primeros pasos en urgencia, recordar que enfermería de urgencias tiene un protagonismo importante en el servicio, mucho más que en otros. Y luego es importante buscar de qué forma los servicios de urgencia pactan con los demás servicios para establecer una rutina que sea, digamos, los tiempos de respuesta al especialista cuando no está allá, sea el adecuado. No importa tanto el tamaño de las urgencias o del hospital como la demanda. Es decir, hay hospitales relativamente pequeños que tienen una demanda de urgencias muy relevante. Por lo tanto, muchas veces no es proporcional las urgencias al resto del hospital. Es un servicio con vida propia, funciona un poco aparte. Además, las turnicidades de los médicos así hacen difícil sesiones conjuntas de todos, porque el día que haces una sesión es probable que, depende de cómo esté organizada, la mitad de la plantilla te falte aquel día, ¿no? O sea, es complicada la situación. Y no está tan integrado como los otros servicios. Fijaros, es responsable del 70-80% más o menos de los ingresos en el hospital. O sea, en general, para la mayoría de hospitales. Esto quiere decir que, excepto hospitales concretos, monográficos, etcétera, la mayoría de ingresos no son programados y no entran por urgencias. Ingresan aprox el 8-9% de los pacientes que acuden a urgencias. Hace unos años esto era un 12, un 13. Gracias a una serie de cosas que se han ido haciendo, más gestión eficiente, digamos, de camas y de lo que se hace en urgencias, se ha quedado en este 8-9%. Es un servicio especial y lo volveremos a repetir porque pienso que es importante. Los pacientes pasan poco tiempo, reciben mucho
y envía a casa o al sociosanitario o al centro de salud o a las camas. Como decía, repito porque pienso que es importante, es la cara del hospital y económicamente no representa un servicio que preocupe en cuanto a presupuesto a la gerencia. Repito, es un cruce de caminos, quiere decir que nos llega mucha cosa, no toda buena, que quiere decir que si hay errores o problemas relacionados con la medicación que vienen de la primaria o del domicilio del paciente, nos llegan. Y si nosotros no lo hacemos muy bien, ¿qué pasa? Que a lo mejor no arreglamos estos problemas y añadimos otros. ¿Por qué? Porque el servicio de urgencias funciona un poco caótico. Por lo tanto, es uno de los servicios con más riesgos de seguridad para el paciente, si no ponemos medidas, ¿no? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que tiene todos estos inputs y estos outputs como servicio. ¿Cómo se atienden las urgencias? Pues, ¿qué nos llega? Como decía, nos llega de todo. Nos pueden llegar pacientes con pequeñas dudas de salud o cuidador que podrían haber resuelto con una consulta telefónica. Esto también nos llega. Nos llegan pacientes con situación de riesgo vital, código ictus, un código infarto, un politrauma, etc. Llegan pacientes que podrían ser perfectamente atendidos en atención continuada de los centros de salud. Pero no sé por qué la población, en lugar de hacer menos colas, ir al centro de salud, para cualquier cosa se va a urgencias y espera allí las 4 horas de turno. Pacientes que podrían ser atendidos preventivamente en atención domiciliaria también llegan allí. Yo, solo para explicar un poco cómo funcionan las cosas, estaba de gerente en un hospital de montaña, digamos, en el Pirineo, y a 50 kilómetros había una gran residencia de sociosanitario. Pues los fines de semana nos llegaban autocares de pacientes, casi de la sociosanitario, a urgencias. ¿Por qué? Porque el médico de familia que estaba de guardia no lo veía claro y los mandaba, ¿no? Cuando pusimos un geriatra de nuestro hospital a visitar en esta residencia una vez a la semana, reducimos el aluvión de pacientes ancianos de fin de semana. Pero para que os hagáis un poco la idea de cómo funciona todo, ¿no? Que a veces urgencias no puede manejar lo que le llega, ¿no? No toma las decisiones. ¿En esto qué quería decir? Pues, hombre, si hay buenos programas de gestión de la cronicidad y hay un buen servicio de atención domiciliaria al crónico, muchos pacientes que llegan a urgencias ni llegarían, seguro. Y otros que sí que necesitan la valoración de un especialista y es un tema relativamente urgente. O sea, nos puede llegar un poco este mare magnum. Y todos quieren ser llegados, modelo cajero automático, el primero, ¿no? Yo he llegado antes que este señor, ¿por qué me tengo que esperar? ¿No? Pregunta habitual. Además, hay que plantearse cuáles pueden estar atendidos en urgencia y darse de alta o cuáles se ingresan. Y a veces los de urgencia, si se ven muy apurados, tienen la cierta tendencia a ingresar. Ya se lo encontrará el internista luego mañana cuando venga, ¿no? Y no todos necesitan, evidentemente, si estos son los problemas, la misma atención ni de rapidez ni de intensidad. Por lo tanto, tenemos que conocer esto y además saber que todo esto va vinculado a las camas. Tengo un compañero nuestro que dice, si hay una cama vacía en el hospital, en poco tiempo se llena, aunque sea o no sea necesaria. Por lo tanto, esta es una cosa que hay que saber. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en situación de invierno? Se veía en el vídeo de Víctor, pero bueno, esta es una foto de un servicio de urgencias y esta puede ser la situación a veces. ¿Qué se encuentra el médico y la enfermera? ¿Puede atender al paciente con cierta confidencialidad? ¿Cómo informa a las familias? ¿Cómo explorar? No tiene espacio a veces, ¿no? El paciente se siente allí que lo que cuenta al médico lo oyen 30 personas más, ¿no? Esta es una situación real. Y esto lo debemos entender cuando vamos allí, porque evidentemente esto forma parte de la vida del médico y de la enfermera de urgencias.
y tenemos que ser un poco empáticos, no irnos, o sea, entender que esta es su situación real y que tenemos que saber cuándo podemos dar soporte al médico, a la enfermera, pero sabiendo que está en esta situación y que no lleva a un paciente solo, ni está visitando a un paciente, tiene 2 boxes al lado que también está haciendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, imaginaros, médico y enfermera de urgencias, multitarea, órdenes verbales, interrupciones continuas. ¿Y esto qué quiere decir? Problemas de seguridad, seguro. La demanda tampoco es igual. Estos son unas gráficas de uno de los hospitales que estuve, pero fijaros que hay unas horas, cada hospital varía, pero unas horas de máxima demanda. Es cierto, y os lo confirmo, que cuando hay partido del Barça o del Madrid hay menos demanda. También es cierto. Y luego, cada hospital tiene su variabilidad en función de dónde está, ¿no? Estacional. Por ejemplo, en este hospital, como estaba en el Pirineo, había más turistas, gente que no viaja tanto, la del Pirineo, y había más afluencia de gente, en agosto justamente. En otros hospitales pasa al revés. Y en los turnos también se puede ver cuándo acuden. Este hospital donde estuve yo, el centro de salud estaba muy cerca. Entonces, los días que había mercado en la calle, pues bajaban la gente de los pueblos y miraban cómo estaban urgencias y miraban cómo estaba el centro de salud. Y en función de esto decidían, ya que estoy aquí, a ver si me echan una mirada, ¿no? Entonces, esta era una de las fuentes de demanda en aquellos momentos de urgencias. Si el CAP había mucha gente, se metían en urgencias. Para esto, evidentemente, la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, ante este caos, ha establecido un poco algunos estándares, dentro de los cuales figura también la figura del farmacéutico, como una figura de soporte. Yo os diría que está de acceso abierto, que si tenéis que entrar en un servicio de urgencias es bueno entrar en la SEMES, que es la Sociedad Española, y ver sus estándares, porque te sitúa un poco en muchas cosas, de estándares de, digamos, de infraestructura, ¿no? De cuántos facultativos, cuántas enfermeras, cuántos boxes, etcétera. Por lo tanto, es bueno saber, antes de entrar, saber qué te vas a encontrar. Bueno, entonces, ¿cómo organizamos a los pacientes? Bueno, pues los pacientes, ¿qué pasa? Como llegan todos y quieren ser los primeros, yo llegué antes, pero no todos tienen la misma prioridad de atención, hay que buscar un sistema que sea un poco común para todos, ¿no? Y esto es lo que se llama el triaje. El triaje es lo que normalmente hacen enfermeras especializadas en ello. ¿Y en qué consta? Bueno, pues identificar rápidamente a los pacientes que sufren una enfermedad que ponen en peligro su vida, priorizarlos e intentar de esta forma disminuir el riesgo. ¿En qué área de tratamiento los vamos a situar dentro de urgencias? Y, en muchos casos, ¿cuál es el centro más adecuado para ser atendidos? Se han hecho muchos sistemas, básicamente basados en clasificaciones basadas en el lenguaje habitual de los asistenciales de urgencias, también con métodos estadísticos para hacer esto, y al final lo que se intenta es en el triaje hacer una valoración protocolizada del grado de urgencia del paciente, de forma que puedas establecer cuáles van a ser los tiempos de espera para cada paciente en función de su estado clínico real, no en función de lo que él demanda. Hay varios sistemas de triaje, pero en resumen, la mayoría, muchos en España utilizan el sistema andorrano, otros el Manchester, pero en la mayoría de casos quedamos con la idea de que básicamente hay 5 niveles de gravedad. ¿Se ve bien? El rojo es situación vital, de riesgo vital, por lo tanto se atiende de forma inmediata, pasa por triaje y ya lo está atendiendo alguien. Nivel 2, naranja, es la atención por la que el médico puede demorar máximo unos 10 minutos en atender al paciente. Amarillo sería el nivel 3,
el médico puede demorar 60 minutos. El verde, nivel 4, puede demorarse hasta 2 horas. El nivel 4, sobre todo si no hay pruebas vinculadas a la atención, un arresto que haya que hacer o así, podría ser perfectamente atendido en un centro de salud. Y no digamos el nivel 5, que ya puede demorarse hasta 4 horas porque, a ver, el paciente se encontrará muy mal, pero no es un riesgo vital para nada. Y serían los que tendríamos que evitar que entrara en urgencias. Yo, como os decía, tenía el centro de salud cerca, al final acordamos que cuando llegaba a un nivel 5, la enfermera de triaje cogía al paciente de la mano y lo acompañaba al centro de salud para lo que atendieran allí, ¿no? Y así nos empezamos a quitar niveles 5 y podíamos dedicar más tiempo a los pacientes que más necesitaban. En función de esta clasificación es como se organiza un poco la organización arquitectónica del servicio. Bueno, me paso porque, vamos, figura importantísima, la enfermera de triaje. Si está bien formada y es buena, el servicio de urgencias ya tiene mucho ganado. Y se aprende mucho con ella. Por lo tanto, primeros pasos en urgencias, yo pienso que estar unos días con la enfermera de triajes aprendes un montón de cómo va urgencias. Es quien gestiona los tiempos, los espacios, protege mucho al paciente grave, lo prioriza cuando hay un código ictus, etc. Es una persona clave y se nota cuando hay una enfermera buena ahí, se nota muchísimo. Otra vez, SEMES. Bueno, podemos distribuir, pero normalmente ya se clasifican un poco en función del nivel de triaje, ¿no? El paciente crítico, nivel 1, pues tiene un área específica y va en camilla, seguro. No necesita lo mismo que un nivel 4 o 5 que puede estar en un sillón tranquilamente, siendo atendido, ¿no? Por lo tanto, hay distintas situaciones y organizaciones y también SEMES tiene más o menos unos estándares establecidos en función del número de pacientes, etc. Motivos. Esto lo saqué de mi hospital, pero veis, la mayoría de motivos, pues artralgias, lumbalgias, dolor abdominal, esguinces de tobillo, dolor torácico, cervicalgias, contusiones, infecciones urinarias, cólicos, hasta urgencias dermatológicas, ¿no? Es decir, hay una variedad y no todos son situaciones graves. En función de esto, normalmente se establecen arquitectónicamente 2 niveles, el asistencial, el 1 y el 2, y estos 2 niveles son los que unos acogen a los niveles 3, 4 y 5 y a los otros a los niveles 1 y 2, que son los más graves. Depende de lo que tenga el servicio, del volumen de demanda, se establecen áreas concretas, por ejemplo, el área de trauma, gineobstetricia, lo que es el paciente crítico, que prácticamente podría estar casi en intensivos, psiquiatría, a veces un área muy importante de delimitar y poner normas y seguramente, a veces hasta un segurat allí específicamente, etcétera, que en función de lo que tienes debes establecer. Es lo que os decía, normalmente muchas urgencias se organizan con un nivel asistencial 1, que son los menos graves, ¿no? En esto los pacientes normalmente no están en camilla, y el nivel 2, que es el con más alta probabilidad de necesitar ingreso, y en función de esto, incluso puede haber un área de observación donde los pacientes están a lo mejor 12 horas, pero hay mucha probabilidad de que el paciente, después de ser monitorizado y tratado por un tiempo, pueda ser alta, mientras que algunos hospitales tienen en urgencias como una sala que llaman de soporte a la hospitalización, que son los pacientes que ya prácticamente tienen servicio asignado, pero que no hay cama, ¿no? Ya muchas veces es el especialista de la especialidad que baja a esta área para hacerse cargo del paciente. Repetición, solo para recordarlo, 5 niveles, el 1, urgencia vital, el 5, el que no debería estar nunca en urgencias. Esto cada comunidad tiene sus tiempos establecidos y a veces varían, pero más o menos la proporción la habéis visto.
Y esto, en principio, es un resumen intentaba resumir lo que es un servicio de urgencias, pero sobre todo recordar caos, multitarea, pacientes de distinta gravedad. Algunos se organizan consultas, como podría ser casi una consulta de ambulatorio, mientras que en otro casi es un área de críticos. Pacientes que son atendidos a lo mejor por más de un médico, médicos que atienden a más de un paciente a la vez, órdenes verbales, riesgo. Poco tiempo para escribir en la historia, poco tiempo para hacer una buena anamnesis. Además, la anamnesis de un médico de urgencias, ¿dónde la orienta? Al problema puntual. Con lo cual, muchas veces no es una anamnesis absolutamente completa. Puede dejarse que a lo mejor, aparte, el paciente es parkinsoniano y está tomando sus antiparkinsonianos, ¿no? Cuando el problema es otro en aquel momento, el agudo. Todo esto está reconocido, hay estudios que demuestran que el servicio de urgencias acaba siendo uno de los servicios de mayor riesgo. Y mayor riesgo en general para la seguridad del paciente, mayor riesgo de errores de medicación. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es un punto en el que tenemos que tener claro que podemos ayudar. De hecho, nosotros en el Taulí, que es donde empezamos, con Icos García, empezamos porque un día me llamó el director del hospital y dice, hay un problema con la medicación en urgencias, iros para allá a ver qué pasa. Y el problema es que había una reclamación de una señora que estaba con su padre en un pasillo, la camilla, situación así, y le pregunta a la enfermera, ¿qué es estos polvos que le está dando a mi padre? Dice, esto es resincalcio, porque su padre tiene el potasio muy alto. Y la señora pregunta, perdone señorita, ¿y este suero que pone 30 mEq de CLK no es potasio también? Porque le están dando potasio si tiene potasio alto. Este fue lo que originó, casi es el origen del Red Faster, un poco. Sí, porque a partir de ahí, una adjunta del servicio empezó a ir a urgencias, ya no se fue de allí, cada día iba. Porque encontró, no solo sino solo observando, empezó a encontrar errores, problemas de seguridad. Conclusiones. Yo diría, no podemos dar un paso en urgencias, intentar ayudar, si no sabemos dónde nos metemos. Y urgencias no tiene que ver con una sala de hospitalización normal, a la que estamos más acostumbrados, ¿no? Funciona de otra forma. Y tú hablas con un médico esta mañana por un paciente y suponiendo que el paciente aún esté en urgencias, al día siguiente no lo vas a ver, porque a lo mejor tiene libre aquel día. Lo mismo, es decir, es una situación muy distinta. Son áreas de atención muy distintas. No es lo mismo el área de observación que el área del paciente, digamos, de nivel 1, que la sala de consultas con sillones que a lo mejor en una hora están fuera del hospital, ¿no? Entonces, reconocer esto, cómo funciona cada área, que a lo mejor tenemos un stock único de urgencias y no hace falta. ¿Por qué? Porque en cada área a lo mejor se puede hacer una pequeña selección de los fármacos de utilidad realmente, ¿no? Luego recordar una cosa que me olvidaba, que hoy hablábamos con Emili. Normalmente, si no hay sistemas tecnológicos de stocks, urgencias, ¿por qué se caracteriza? Porque es el botiquín del personal del hospital. Es decir, cuando alguien necesita un Enantium, se pasa por urgencias y arramba, ¿no? Es muy difícil gestionar los stocks en urgencias porque desaparecen determinados fármacos, desaparecen mucho. Pero lo que os decía, entender cómo funciona. No podemos ayudar si no entendemos qué circuitos sigue el paciente dentro de urgencias y qué necesidades tiene el equipo. Y además, como normalmente somos pocos, a lo mejor no estamos ni una jornada completa así, debemos priorizar. Y yo creo que mis compañeros explicarán muy claro precisamente esto, cómo entrar y priorizar, y cómo realmente ayudar y ver que a lo largo del tiempo que empiezas a pisar urgencias,
ya te consideran parte del equipo. Bueno, y ahora pasaríamos ¿no?, a las preguntas. ¿Os parece que Héctor os explica otra vez cómo funciona el tema? Por si, ¿todo el mundo tiene abierta la aplicación? ¿Sí? Bueno, gracias, Joan. Lo expliqué al inicio, pero los que no estaban, simplemente hay que entrar en el programa científico, ir al curso Precongreso 6 y allí se encontrarán con, después de la ponencia de Joan, con que es una ponencia con televoto. ¿Vale? No hace falta loguear, sino que sale directamente. ¿Vale? Así que, si ya lo tienen, ¿vale? Habilito la primera pregunta, la pueden leer en el móvil y actualizar, ¿no?, si lo ven ahora. ¿De acuerdo? Para contestar. ¿No va? Pues tenemos al informático ahí. Perdón, hay que pulsar en la pregunta para ver la respuesta, ¿no? Creo que es así. Ok, vale. Vale. Somos el conejillo de Indias del Congreso, que lo sepa. Hay que pulsar en la pregunta que se ve habilitada. Perfecto, perfecto. Es que a esta hora de la tarde, si no metíamos un poco de juego, nos íbamos a dormir, ¿no? ¿Vamos? Sí, ¿no? Le doy, si no, para la siguiente. Bueno, vemos respuestas y a la siguiente intentamos solucionar. ¿Profesor? Bueno, pues muy bien. A ver. No, está bien. Sí, explica. Fijaos que la primera respuesta tenía una pequeña trampa, ¿no? Que dice que tiene un gran impacto económico. Realmente tenemos que considerar que no, ¿vale? Por lo tanto, esta era la trampa, la correcta es la D. Y a ver, cuando os digo esto, depende de cada hospital, no serán las cifras exactas, pero son un promedio bastante aceptable para los grandes hospitales, ¿eh? Estas son los porcentajes. Correcto, pasamos a la segunda pregunta. Ahí lo tienen. Bueno, la leo en alto. Los sistemas de triaje establecen normalmente 5 niveles en función de la necesidad de atención más o menos rápida. Y son... ¿Estamos todos? ¿Sí? A ver.
Muy bien, la respuesta es la correcta. La 1 evidentemente no, porque el 1 es el nivel de máxima gravedad, ¿no? La 2, ok. Quien ha contestado la C era un poco como la respuesta trampa. Debería ser, pero la realidad es que normalmente los niveles 4 o 5 se atienden en urgencias, ¿no? Quizá esta pregunta tenía la trampa porque yo os he dicho, hombre, en realidad muchos podrían no ser atendidos en urgencias. Podemos dar por buena. O sea, ¿Seguimos? la última. Ahora se debe decir actualizar para que lo dejan y pincháis en ese botón. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Éxito total. Y esto que está, más de una respuesta podría ser, porque a ver, si tiene poco tiempo para ir a urgencias, empieza a lo mejor por la logística, ¿no? O sea, sí que es cierto que en algunos hospitales el farmacéutico le da incluso para dar altas, ¿no? Para mantener la continuidad asistencial en algunos pacientes y a lo mejor sí que atiende directamente al paciente, pero normalmente, ¿no?, el conjunto de lo que se hace en urgencias responde más a la C. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos con las preguntas que van a hacer a Joan. Si quieren dar alguna pregunta. Lo hacemos al final. Sí. No, mejor en el final de cada charla. Al final de cada ponencia mejor, ¿sí? ¿Ninguna? ¿Se perdieron lo que dije al principio de aprovecharlo? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Joan, a ver si se animan, y es, atendiendo solo al criterio del nivel de gravedad, ¿no?, sí, y de las distintas áreas en las que van a ir los pacientes a ser asistidos según ese nivel de gravedad, ¿qué áreas, siendo gerente, jefe de servicio de farmacia y farmacéutico, enviarías a un farmacéutico? Es buena pregunta, ¿eh? Difícil. Yo seguramente enviaría a los pacientes, a los farmacéuticos, seguramente al nivel 2-3. ¿Por qué? Porque al principio, a ver, si tú sabes mucho de paciente crítico, a lo mejor donde triunfas más es en el nivel 1, pero nivel 1 hay muy pocos pacientes. Nivel 2 y 3 te puedes encontrar que son pacientes que igualmente muchos van a ingresar y que no solo van a tener problemas de selección del tratamiento en urgencias, sino que habrá seguramente que conciliar medicación, tendrán suficiente tiempo de estancia en urgencias como para resolver cosas y por lo tanto elegiría estos. Si tuviera que darle indicaciones, que es lo que hacemos por ejemplo en nuestro hospital, mira, ¿sabes qué? Como no vamos a llegar a todo, empieza por los mayores de 65. ¿Por qué? Porque hay más pluripatología normalmente, lleva más medicación y por lo tanto, como el urgenciólogo se va a orientar al problema agudo, puede ser que tú puedas ayudar más en todo el entorno, digamos, de salud del paciente, ¿no? Medicación domiciliaria, etcétera. ¿Sí? Perfecto. ¿Ninguna pregunta más? Aunque la tendría que contestar más, Héctor, que es la que lleva más horas de vuelo en urgencia. No, pero es así, básicamente, ¿no?, como debería ser. Bueno, pues pasamos a la siguiente ponencia, Emily.